La paz del Señor, agradecido de estar nuevamente desde aquí, Amén, desde el gloria a Rey del Dios. Pino, desde la Gracias, última trompeta, Jesús. filial Rey del Pino, como siempre con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias damos al Señor porque podemos transmitir esta palabra preciosa, maravillosa de la gracia. Gracias damos al Señor por la vida de nuestro amado pastor Ramón Encina, palabra del programa. Que el Señor bendiga la vida de nuestro pastor y de los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo Amén, gracias, y a Jesús. cada persona que nos escucha. Señor bendiga también la vida de mi mamá, que bueno, estuvo queriendo salir con nosotros, pero bueno, un error a último momento no pudimos salir en conexión con ella. Así que bueno, amados hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a empezar con esta hora de programa del día de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Amén. Señor. Te agradecemos, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, nos sustentas, Señor, cada día. Señor, tú guardas nuestras vidas, Señor, proteges nuestro hogar, Señor, nuestra familia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que nos están escuchando y a aquellos que nos van a escuchar luego, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos amados. Y gracias le damos al Señor porque podemos estar escudriñando la palabra del Señor. Y aquí estuvimos viendo el programa pasado, el día viernes, estuvimos hablando acerca del amor de Dios, ¿no? Del amor de Dios. Y habíamos leído ahí en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la buena noticia de la gracia. Esa es la buena noticia de este mensaje glorioso que para el pecador, para aquel que está alejado de Dios, porque también nosotros estuvimos alejados de Dios en otro tiempo, como dice en el libro de Efesios en el capítulo 2, dice que en otro tiempo, dice, estuvimos alejados de Dios, ajeno de la ciudadanía y de las promesas, dice, ¿no? Pero Dios mostró su amor para con nosotros. Dios nos amó a nosotros y dice que como nos amó al principio, dice, nos amó hasta el fin. ¿Y de qué manera nos amó el Señor? Nos amó dándonos la vida de su Hijo. Nos amó de esa manera, como estábamos leyendo ahí en Juan 3:16, ¿no? Alabado sea el Señor. Y hoy en el capítulo 3:16 y el 17 también podemos leer. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que el Señor nos levantó un día más y pudimos abrir nuestros ojos, hermano. Gracias al Señor por su vida en nosotros, ¿no? Dice Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese qué maravilloso. Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió, como dice acá la Escritura, para que sea salvo por él. Usted que está en este mundo, como dice la palabra que recién citamos, sin Dios y sin paz en este mundo, sin paz en este mundo, porque Jesucristo dijo, mi paso dejo, mis pasos doy, dice, yo no la doy como el mundo la da. ¿Veo? ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque la paz que Él daba era su propia vida en nosotros. Pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, entonces recibimos esa paz. ¿Veo? ¿Qué quiere decir que recibimos esa paz? Que ahora nosotros estamos en paz con Dios. ¿Veo? Como dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. ¿Veo? Ahora tenemos esa paz con Dios. Entonces ahora cuando nosotros miramos a Dios o Dios nos mira a nosotros, estamos siendo observados a través de Jesucristo. Y entonces hay una paz. Jesucristo estableció la paz entre Dios y el hombre por medio de ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
¿vio? En la cual estamos firmes. ¿En dónde estamos firmes ahora? Estamos firmes en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la forma de vida que Dios estableció para el hombre, ¿vio? ¿Y cómo es esa forma de vida? Y bueno, es vivir conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, ¿vio? Pero no se puede vivir conforme a la voluntad y a la palabra de Dios de cualquier manera. Primero tenemos que entrar. Y para entrar a la gracia necesitamos la justicia. Porque dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice. ¿Vio? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces nosotros primero obtenemos la justicia. ¿Vio? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces nosotros creemos en el sacrificio que Jesucristo obró por nosotros en la cruz del Calvario y alcanzamos la justicia, ¿vio? Alcanzamos la justicia. Y cuando alcanzamos la justicia, entonces alcanzamos la entrada por la fe a esta gracia. Entonces ahora entramos. Una vez que nosotros entramos por la fe a la gracia, entonces ¿a qué estamos llamados? Y bueno, dice, nosotros entramos por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos. ¿Vio? Nos gloriamos. ¿Y de qué nos vamos a gloriar? ¿De algo que nosotros hicimos? No, nos gloriamos de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Vio? Que Él obró para nosotros la justificación, la salvación, la vida eterna. Él la obró para nosotros. Y nosotros nos apropiamos de eso por medio de la fe. ¿Vio? Ahora el pastor hablaba recién de la vida práctica. ¿Vio? De llevar eso a la vida práctica, de todo lo que Dios obró por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, llevarlo a la vida práctica. ¿Y cómo lo llevamos a la vida práctica? Creyéndolo, declarándolo y manifestándolo, ¿vio? Entonces, la ley nos dice a nosotros que nosotros somos pecadores, pero la gracia nos dice que somos santos, justos y perfectos, ¿vio? Y entonces, pero ¿y dónde está el apoyo de lo que la gracia dice? El apoyo está en la palabra de Dios y en la fe que la palabra produjo en nosotros. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice. Amén, Y entonces la palabra, como dice ahí en Santiago, dice que la palabra fue implantada en nuestros corazones, ¿vio? Entonces, por medio de esa palabra, nosotros ahora crecemos en la gracia. Crecemos. ¿Cómo crecemos? Y el crecimiento en la gracia se ve en la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso, una gracia, como el pastor decía recién y hace un tiempo que lo viene hablando, una gracia, la gracia que no produce en nosotros, entonces es vana, ¿vio? Ahora, ¿cómo es vana la gracia? Y bueno, ya lo hemos hablado. Nosotros podemos hacer vana la gracia si no nos rendimos a ella, ¿vio? Si no nos rendimos a ella, si no nos rendimos a la gracia, entonces la gracia no puede producir nada. Cristo no puede producir una transformación de vida en nosotros, porque Cristo es la gracia de Dios, y entonces resulta vana la gracia, ¿vio? Pero nosotros no estamos llamados para hacer vana la gracia, sino para hacer de la gracia una realidad en nuestra vida, entregándonos a esta palabra y al Espíritu Santo para que Él obre la transformación en nosotros. Dijimos Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿vio? Recibí con mansedumbre, ¿vio? El recibí allí reconociendo que hay algo superior a nosotros y alguien superior a nosotros, y lo que es superior a nosotros es Dios, es la vida de Dios que está dentro de nosotros. Entonces recibimos con mansedumbre, ya no creyéndonoslo todo nosotros, ya no creyendo que es por nuestro mérito, como era con la ley, ¿vio? Como era con la ley. El apóstol Pablo grafica bien eso ahí en el libro de Filipenses y dice, yo, dice, en cuanto a la ley, dice, era celoso, era perseguidor de la iglesia, ¿vio? La asolaba, pero todas estas cosas, dice, me vinieron a mí a ser como basura, dice, por causa del excelente conocimiento de Cristo, ¿vio? Sí. Del amor de Amén, Cristo, gloria a Dios. ¿vio? Y entonces nosotros también citábamos el programa pasado, un versículo ahí en el libro de Efesios, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y entonces nosotros vemos que el conocimiento es bueno, sí, ciertamente que el conocimiento es bueno, pero también la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿vio?
mucho conocimiento acumulado en nuestra mente sin llevarlo a una vida práctica, eso nos envanece a nosotros, porque nos lleva a nosotros a creernos superior a nuestro hermano, que tal vez él con poco conocimiento logró llevar a la vida práctica lo que la palabra de Dios dice. Entonces él está edificando mientras que nosotros estamos envaneciéndonos en el conocimiento. ¿Vio? Por eso nosotros necesitamos que esta palabra de gracia sea una realidad en nuestra vida, para poder edificar a otros y para poder edificar una iglesia local. ¿Vio? Pues necesitamos edificar una iglesia local y necesitamos mostrarle a los hermanos y a las hermanas que vienen detrás de nosotros cómo se edifica. Bueno, no se edifica solamente con el conocimiento, sino que se edifica con el amor también. Y el amor es la realidad de la palabra que hemos recibido. Sí. Habíamos buscado un versículo. Efesios Sí. 3:19. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para Aleluya, que seáis gloria a llenos Dios. de toda la plenitud de Dios. ¿Vio? Y de conocer el amor de Cristo. ¿Vio? ¿Y cómo conocemos el amor de Cristo? Y bueno, el amor de Cristo nosotros lo conocimos a través de la cruz, cuando Él se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. ¿Vio? Lo conocemos en las virtudes de Cristo que están en nuestra vida. Cada vez que se manifiesta una virtud de la vida de Dios en nosotros, entonces vemos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Vio? Excede, va más allá. Nosotros leemos el conocimiento, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero el amor, la realidad de ese conocimiento va más allá. Sentimos una paz en nuestro corazón al acercarnos a Dios, al querer buscar su presencia. ¿Vio? Y buscamos a Dios y vemos que Él está ahí. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿Vio? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado la comunión con Dios por una u otra circunstancia? Pero cuando volvimos a la comunión con Dios, encontramos que el Señor estaba ahí, estaba esperándonos. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Esa es una experiencia que nadie nos puede sacar. Gloria a ¿Vio? Dios. Es una experiencia que nadie nos puede sacar. ¿Vio? Entonces, ahora nosotros entendemos cómo tenemos que edificar la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia? Con el conocimiento, sí, ciertamente que con el conocimiento edificamos la iglesia, pero también edificamos la iglesia con el amor, con la realidad de ese conocimiento en nuestras vidas. ¿Vio? Porque las personas necesitan de ese amor manifestado hacia ellos. Dios no solamente le dio el conocimiento al mundo de que le amaba, diciendo de tal manera amó Dios al mundo, sino que se lo manifestó. Envió a su Hijo unigénito, dice, a morir por el pecador. Y eso es maravilloso, hermano, eso es glorioso. Saber que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por los pecadores, haciendo una realidad el amor de Dios. ¿Vio? Haciendo una realidad ese amor, ese caudal inagotable de amor que Dios tiene para con el hombre, es maravilloso. Amén, Jesús, ¿Vio? gloria a Dios. Y eso nosotros lo pudimos comprobar. Amén, Señor. ¿Vio? Amén. Ahora nosotros lo comprobamos. Y es como siempre decimos, si usted y yo comprobamos el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer con ese amor que hemos comprobado? Lo vamos a esconder, no, lo tenemos que dar a conocer. Lo tenemos que dar a conocer. Hoy por hoy, a causa de esta pandemia y de todas estas cosas, tenemos que darlo a conocer así de una manera virtual. Pero en donde se presenta la oportunidad, tenemos que hacerlo, dar a conocerlo de una manera práctica. De una manera práctica. ¿Yo? Y nosotros vimos ahí como los hermanos de una de las iglesias a la cual el apóstol Pablo fundó, cómo ellos manifestaron ese amor para con el apóstol Pablo, habiéndolo él manifestado primero para con ellos en el servicio. En el servicio. Él les manifestó a ellos el amor a través del servicio y ellos, dice que cuando Pablo se despidió de ellos, sabiendo ya de que nunca más lo iban a volver a ver, dice que los hermanos se echaron a su cuello, besándolo y llorando, porque era la última vez que iban a ver al siervo de Dios en ese lugar. Pero no lloraban solamente porque él se iba, sino que ellos se gozaban allí por la experiencia y el conocimiento que el apóstol Pablo le había transmitido a ellos. Gracias, Jesús. ¿Vio? Y fíjese,
Fíjese qué maravilloso el poder ser un instrumento a la mano de Dios para que esta gracia se pueda dar a conocer, no solamente como un conocimiento, sino como la realidad de una vida que las personas pueden abrazar y pueden ser transformadas por ella y pueden manifestar el carácter de Dios. El carácter de Dios estamos hablando, no estamos hablando del carácter de un hombre natural. Que el mundo pueda ver a Dios caminando sobre sí. Que el mundo pueda ver a Dios manifestándose. Que Satanás pueda ver a Dios en medio de nosotros. Porque como hablaba también el pastor, nosotros la iglesia estamos en los lugares celestiales predicándoles a ellos que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús y que los lugares celestiales son nuestros, no son de ellos. ¿Vio? Nosotros le hacemos saber a ellos que los lugares celestiales son nuestros. ¿Cómo se lo hacemos saber? Manifestando esta vida gloriosa que hemos recibido. ¿Vio? Dando a conocer esta gracia que está ahora en nosotros. ¿Vio? Está ahora en nosotros. Estuvo oculta la gracia. Mucho tiempo estuvo oculta. Mucho tiempo estuvo oculta la gracia, pero ahora está en nosotros. Y ya no tiene que permanecer oculta, sino que tiene que darse a conocer. Gracias, Jesús. ¿Vio? Tiene que darse a conocer esta gracia maravillosa. Cuando los hermanos iban conociendo la gracia, ellos iban abriendo sus ojos, los ojos de su entendimiento iban siendo abiertos y ellos se iban entregando. Dice que se entregaban a la gracia y al poder de Dios. ¿Vio? Se entregaban. Así como el apóstol Pablo dice, os encomiendo, dice, a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia juntamente con todos los santificados. ¿Vio? Entonces cuando nosotros descubrimos lo que la gracia de Dios puede producir en una persona, entonces más queremos saber. ¿Vio? Pero no solamente que queremos saber como un conocimiento, sino que queremos experimentar la gracia en nosotros. La ley era algo que no se podía experimentar. La única experiencia que tuvimos con la ley fue de condenación, pero la gracia nos libera a nosotros de toda condenación. Porque fíjese lo que dice la gracia. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Amén, Jesús. gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. No sé si me puede Amén, compartir gracias, algo. Señor. Amén. Alabado sea su nombre, ¿vio? Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravillosa. Ahora ninguna condenación hay. Antes había condenación, pero ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Para los que andan conforme a la carne sí hay condenación, y eso nosotros ya lo hemos explicado, el pastor lo habló muchas veces también. ¿Vio? La condenación que hay es que ellos pueden perder su herencia. Pero ahora estamos hablando de las buenas noticias. Gloria a ¿Vio? Dios. De las aleluya. buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que aquellos que están en Cristo Jesús, que aquellos que andan conforme al Espíritu, dice ninguna condenación. Gloria a Dios. Alabado Amén. sea su Gracias, nombre. Jesús. ¿Vio? Porque ya estamos cansados de dar malas noticias. ¿Vio? La ley nos enseñó a nosotros a dar malas noticias. Aquel que haga estas cosas vivirá por ella, y si no, aquel que no cumpliese la ley, dice, muere irremisiblemente. Y la ley dice, no codiciará, no matará, y si no se cumple la ley, tiene que morir apedreado, y así. Pero estamos cansados de dar malas noticias, y la gente está cansada de escuchar malas noticias. La gente quiere escuchar buenas noticias. Y la única buena noticia que nosotros podemos dar, y la más maravillosa, es que Jesucristo vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Amén. ¿No? Jesucristo Gracias, vino al Jesús. mundo para que el mundo sea salvo por él. Gracias, Señor. Y entonces usted puede ahora alcanzar la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, apropiándose por la fe de que si usted reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted muere en este momento en cuanto a la vieja vida, y usted se identifica con Cristo en su muerte, en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, y en cuanto a la vieja vida, usted murió. Pero también se tiene que identificar con Cristo en su resurrección, y entonces ahora es una nueva creación en Cristo Jesús, creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Vio? ¿Y eso para qué? Gracias. Para poder mostrar en este tiempo presente las abundantes riquezas de su gloria.
tenemos que mostrar las abundantes riquezas de la gloria de Cristo en este tiempo. Por eso, ya es tiempo de que nosotros nos levantemos, ¿no? Nos levantemos. Cuando usted entra en la gracia lo lleva a descansar, ¿no? Lo lleva a descansar. Cuando usted entra a la gracia le da reposo, como dice ahí en el libro de Hebreos, ¿no? Ahí en el libro de Hebreos, creo que en el capítulo 10, donde dice que el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ¿no? Cuando usted ya entra a la gracia lo lleva a descansar, pero después el Señor lo lleva más allá. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando entramos a la gracia el Señor nos lleva a descansar. ¿De qué nos lleva a descansar? Y bueno, ahora vamos a leer ahí. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a buscarlo ahí que dice, porque el que ha entrado en el reposo del Señor, dice, ha reposado de sus obras así como Dios de la suya. Vamos a buscar el versículo. Son versículos que vienen a la mente, hermano, y no los buscamos, por eso no nos anotamos, pero el Señor los trae a la mente para poder clarificar la palabra que estamos hablando. Sí. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Vio? Qué maravilloso. Qué maravilloso. El que ha entrado en el reposo. ¿Y cómo entramos en el reposo? Cuando creímos. Cuando creímos entramos en el reposo del Señor. Cuando nos apropiamos por la fe de que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador, que eres el único camino nuevo y vivo al Padre, entonces entramos en el reposo del Señor. Ya dejamos de trabajar para nuestra salvación, ¿no? Para alcanzar nuestra salvación. Ya dejamos de trabajar. Antes nosotros trabajábamos mucho trabajábamos para nuestra salvación y siempre nos sentíamos en deuda. Terminábamos el trabajo y aún así sentíamos que no alcanzaba para alcanzar nuestra salvación. Pero ahora la gracia nos enseñó que el que ha entrado en el reposo del Señor, ¿cuál es el reposo del Señor? ¿Vio? Y el que nosotros entramos en el reposo cuando vemos que el trabajo, entre comillas, lo hizo Jesucristo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él ocupó nuestro lugar. Él pagó el precio por nosotros, entonces entramos en ese reposo. Por eso dice ahí en Mateo 11:28, dice, vení a mí, dice, todos los que estéis cargados y cansados, dice, y trabajados, dice, vení a mí, dice, y yo os haré descansar. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vio? Y el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Veo, fíjese, qué maravilloso. Vení a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, dice. Amén, gloria a Dios. Usted que está trabajado, usted que está trabajado en su mente, su mente trabaja tanto por alcanzar el favor de Dios, su mente trabaja tanto por ver qué puede hacer usted para entrar en el reposo del Señor. Déjeme decirle que si usted cree, ya entra en el reposo. Gloria a Dios, amén. Usted entra en el reposo cuando cree. Gracias, Jesús. Cuando cree que Jesucristo, porque fíjese que Jesucristo mismo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿A dónde entró? Al reposo. Y la puerta es Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Esa palabra tan importante, ¿no? El que por mí entrare será salvo. Gloria alabado sea su nombre. Gracias, ¿Vio? Y entonces, ¿y cómo entramos? Y entramos por la fe, por haber creído. Amén. Por haber creído que Él es la puerta, por haber creído que la puerta estaba abierta, porque Él abrió el camino.
Gloria a Dios. Él abrió el camino. Vio que dice que cuando Jesucristo murió, dice que el velo del templo se rasgó a la mitad. ¿Vio? Y eso habla de que el camino se abrió. Ahora todos pueden entrar. ¿Todos quién? Todos los que creemos podemos entrar. Gloria a Dios. Antes no podía entrar cualquiera. ¿Vio? Antes no podía entrar cualquiera. Y es más, no podía entrar, nadie podía entrar sin derramamiento de sangre. ¿Vio? Pero Jesucristo abrió el camino nuevo y vivo al Padre por su propia sangre. Amén. Y entró y rasgó el velo a la mitad. Ahora podemos entrar. Gloria a Dios. Aleluya, Gracias, gloria a Dios. Jesús. ¿Vio? Y nosotros trabajábamos tanto antes por alcanzar nuestra salvación. Trabajábamos tanto. Sí, creo que encontraste ahí. Sí, Hebreos 10. 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Amén, gloria a Dios, ¿vio? Amén, Él a través gracias, de su Jesús. propia carne abrió el camino. Gracias, Señor. ¿Vio? A través de su propia carne. Aleluya. ¿Vio? Y antes nosotros trabajábamos tanto para entrar. Pero ahora nosotros entramos en el reposo. Amén. Y nosotros queremos que usted también entre en el reposo. Deje de trabajar por su salvación. La salvación es algo que Jesucristo obró en la cruz del Calvario por medio de su sangre. Y Jesucristo viene y le invita a usted que venga y que compre ahora vino y leche. ¿Vio? Sin precio. Sin dinero y sin dinero. precio. ¿Vio? Gloria a Dios. ¿Por qué sin dinero y sin precio? Porque el precio ya lo pagó Él. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, vení, dice, y comprá, dice, vino y leche, dice. ¿Vio? Y el vino habla del gozo del Espíritu Santo. Y la leche habla de la salvación, de la palabra de Dios. Vení y comprá vino y leche, dice. Hermosa, ¿no? Aleluya, gloria a Isaías Dios. 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Vio? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria a Fíjense Dios. qué Amén. maravilloso. Gracias, Jesús. Y antes nosotros hacíamos largas caminatas, largas plegarias hacíamos cuando estábamos en la religiosidad. ¿Vio? Para alcanzar lo que el Señor Jesucristo alcanzó por nosotros. Por medio de su sangre, por medio de que el velo se partió a la mitad, o sea, el velo del templo se partió a la mitad, ahora podemos entrar. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra, vení, dice. El Señor le está invitando a usted, amigo, amiga que nos escucha. Vení y comprá sin dinero y sin precio. ¿Y cómo van a comprar si no tenemos dinero? Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a comprar? Porque el precio ya se pagó. Gloria a Dios. El precio ya se pagó. Gloria a ¿Cuándo Dios. se pagó el precio? Cuando Jesucristo dijo consumado es. Y un precio que igualmente nosotros no lo podíamos pagar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Gracias, Jesús. Un precio que no podíamos pagar. Porque usted está dispuesto a dar toda su sangre, toda su sudor, a negar su vida. ¿Vio? Porque ese fue el precio que Jesucristo pagó. Él se negó a sí mismo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice su generación, dice, ¿quién la contará? Dice que él fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice, ¿y su generación quién la contará? Dice. ¿Usted está dispuesto a pagar ese precio? Déjeme decirle que no hace falta. Jesucristo ya pagó el precio por usted. Amén, gloria a Dios. Jesucristo le abrió el camino a usted para que usted se pueda acercar a Dios. En ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre, dice, debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Amén. Usted quiere acercarse a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Amén. Tiene que acercarse a través de Jesucristo. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice. ¿A quién? A Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida Gloria a eterna. Dios. Amén. Gracias, Y eso es lo maravilloso, eso es maravilloso. Antes nosotros no sabíamos qué hacer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero ahora que nosotros hemos entendido que el único camino al Padre era Jesucristo, entonces ahora nosotros nos gozamos.
Y le damos tanta gracia al Señor que no nos haya permitido ni siquiera tener la intención de poder hacer algo para alcanzar nuestra salvación. ¿Vio? No nos permitió Dios, sino que dijo que en la obra del hombre para Dios es como trapo de inmundicia. ¿Vio? Es como trapo de inmundicia. No puede ser el hombre salvo por sus obras, sino que es salvo por la gracia y por la fe en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y ahora nosotros descansamos ahí. Gracias, Por eso Jesús. cuando nosotros entramos en los lugares celestiales, entonces, ¿qué dice que hizo el Señor? Dice que nos sentó. ¿Y para qué nos sentó? Para que nosotros pudiéramos descansar y para que pudiéramos apropiarnos por la fe de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Amén. ¿Vio? Para eso nos sentó el Señor en los Gracias, lugares Jesús. celestiales. Para que usted se pueda apropiar. ¿Usted va detrás de la vida eterna? Usted ya tiene vida eterna. Amén. Va detrás de la justificación, ya tiene la justificación. Tiene que apropiarse. Y una vez que usted se apropia, entonces Dios le va a hacer entender que la justificación y la vida eterna y la salvación y la redención y el nuevo nacimiento son la vestidura del nuevo hombre. Ahora esa vestidura habla de un carácter que se tiene que ver. Y bueno, la vida de Dios nos lleva a manifestar todas esas vestiduras. Gracias. Alabado sea el Señor. Y entonces ahí podemos ver el Evangelio de la gracia completo. Podemos ver la provisión, pero también podemos ver la manifestación de este mensaje de gracia a través del hombre. Gracias. Que un hombre pueda manifestar lo que Dios es, eso no es imposible. No, sí, déjeme decirle que es posible. Déjeme decirle que es posible. Un hombre en este tiempo puede manifestar lo que Dios es. Y eso que Él manifiesta una de las virtudes de lo que Dios es. Imagínense toda la iglesia que es el cuerpo de Cristo manifestando todas las virtudes de Cristo. Pero una persona puede manifestar el carácter de Cristo sabiendo que es una nueva creación en Cristo Jesús y que tiene vida eterna y que la vida de Dios está en Él y el carácter de Cristo está en Él. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, estimado amigo, amado hermano, usted que nos escucha, usted que todavía se mira en su carne, y cuando se mira en su carne, usted dice, no, yo no puedo ser una nueva creación en Cristo Jesús. Yo no soy el hombre espiritual, yo no tengo la vida de Dios. Y si es así, ¿cómo yo sé que esto es así? ¿Cómo puedo yo apropiarme de esto? Y usted se apropia por la fe en la palabra de Amén, Dios. gloria a Dios. Dios dice y así es. Amén. ¿Vio? Dios dice, sí, pero a mí muchos me han enseñado tal y cual cosa. Bueno, déjeme decirle, como siempre lo decimos, a veces hemos cometido el error de enseñar cosas en nuestra ignorancia sin haber conocido la Escritura. Pero cuando la revelación de la Escritura vino a nosotros, ahora nosotros enseñamos conforme el Espíritu Santo nos da. ¿Vio? Y lo que el Espíritu Santo da no sale más ni de nuestra mente ni de nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Porque Dios es Dios dándonos a conocer su palabra. ¿Vio? Y esa experiencia han tenido muchos hermanos. Esa experiencia han tenido muchos hermanos. De conocer que la gracia de Dios los salvó, los justificó, los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es maravilloso. Amén. Y cuando los hermanos se apropiaron y le dieron lugar a esa palabra en su vida, pudieron gozarse, pudieron sentir la gracia transformando sus vidas, sus corazones, sus mentes. ¿Vio? Pudieron sentir la gracia de Dios manifestando la luz de Dios a través de ellos. Porque cuando la gracia viene a nuestras vidas, irradia una luz en nuestro ser. Irradia una luz a través de nuestro rostro. Vio que cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, cuando él descendió, dice que los israelitas no podían fijar sus ojos en el rostro de Moisés a causa de la luz, de la gloria que del rostro de Moisés emanaba. ¿Vio? Imagínense cuando nosotros tenemos esta iluminación, esta revelación de la palabra de Dios y tenemos comunión con la vida de Dios, la luz se ve a través de nuestras vidas. La luz se ve a través de nuestras vidas. Y es eso lo que las personas ven y ellos anhelan y desean de nosotros. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Vio? No dice que tenemos que guardar, dice que tenemos que ocuparnos.
Dice que tenemos que ocuparnos. ¿Y qué es eso? Tenemos que ocuparnos de la vida de Dios que está en nosotros, para que esa vida pueda cada día más verse en nosotros, Gracias, Jesús. pueda darse a conocer, Gracias, pueda Señor manifestarse en nosotros. ¿Vio? Eso es maravilloso. ¿Ve? Amén. ¿Vio? Pensaba mucho en esto de cómo nos apropiamos, ¿no? Y ahí en Romanos siempre lo leemos, ¿no? 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Confesó con su boca que Jesús es el Señor. Creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Así nos apropiamos. Dios dice y nosotros creemos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Incluyéndonos nosotros, por supuesto, ¿no? Y podemos ver que con estos cuerpos hay cosas que fallamos todavía. Pero Dios dice que somos salvos. Amén. Entonces Gloria a somos Dios. salvos. Dios dice que nuestro viejo hombre está muerto. Entonces nuestro viejo hombre está muerto. Amén. Nosotros lo leemos en la palabra, lo creemos en nuestro corazón. Y lo Amén. declaramos con nuestra boca para que el Espíritu Santo lo haga una realidad. Todo proviene de Él. Amén. ¿no? Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria Qué a Dios. maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Gracias, Jesús. Él pagó el precio. Amén. Gloria a Él Dios. pagó el precio. ¿Usted quiere pagar el precio? ¿Qué precio va a pagar si Jesucristo ya pagó el precio en cuanto a la salvación? Ahora sí, ciertamente que hay un precio que nosotros tenemos que pagar para poder ser semejantes a Cristo, que es negarnos a nosotros mismos para que la vida de Dios sea una realidad en nosotros. Pero eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero en cuanto a nuestra salvación, nosotros no tenemos que pagar el precio. El precio lo pagó Jesucristo por nosotros. Y cuando nosotros nos apropiamos por la fe del precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, entonces eso trae tranquilidad y paz a nuestro corazón. Por eso, como mi esposa leía ahí en Romanos capítulo 5, ¿no? Capítulo 5, versículo 1, que leía mi esposa, alabado sea su nombre. Fíjese, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Yo? Y habla de una paz de posición, una paz donde ahora ya nadie nos puede juzgar como pecadores. Nadie nos puede juzgar como aquellos que van a ser condenados a la condenación eterna y al lago de fuego. No, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. Gloria a Dios. ¿Yo? Ya pagó el precio, ya quitó el pecado de nosotros. ¿Yo? Gracias, y eso es por la fe. Eso es por la fe, hermano. Usted tiene que apropiarse. Tiene que apropiarse por la fe. Tiene que aprender a vivir en esta gracia por la fe. ¿Yo? ¿Y qué es eso de vivir por la fe? Creer y dar por cierto lo que Dios dice en su palabra de nosotros. Fíjese, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Yo? Le creyó a Dios. ¿Qué es lo que le creyó? Que cuando Dios le dijo a él, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham le creyó. Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, tu unigénito, dice, Abraham le creyó y no dudó, sino que estuvo dispuesto a degollarle a Isaac. ¿Veo? Y él no dudó. Cuando Dios le dijo que iba a llegar el tiempo de concebir un hijo, él no dudó, dice, por incredulidad, ni consideró la esterilidad de la matriz de su esposa, sino que se fortaleció en fe, dice. ¿Vio? Se fortaleció en fe. Y creyó lo que Dios dijo en su palabra. Y así es la vida del creyente. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esta vida creyendo y declarando y manifestando lo que Dios dice de nosotros. ¿Vio? ¿Y qué dice Dios de nosotros? Que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Si tú gloria a dices que Dios. soy una nueva creación, yo creo que soy una nueva creación en Cristo Jesús. Bueno, ahora va a venir la situación a nuestra vida. Viene la situación a nuestra vida, una circunstancia. Y nosotros tenemos que recordar en ese momento que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Que las cosas viejas pasaron y que aquí son todas hechas nuevas. Y así nosotros tenemos que dar a conocer el mensaje de gracia a todos aquellos que nos rodean. Gloria a Dios. ¿Vio? A todos aquellos que nos rodean. Nosotros queremos que este mensaje de gracia crezca. Bueno, tenemos que darlo a conocer.
tenemos que darlo a conocer, pero ya no solamente de una manera literal, de una manera literal así en Teórica, conocimiento, sí. teórica, perdón, sino de una manera literal, ¿no? Que las personas puedan ver. Jesucristo vino a este mundo para que la luz de Dios le resplandezca. Y no solamente Él vino con su palabra, sino que vino con la realidad de Dios en su vida. Y el mundo puede ver a Dios en la vida de Jesucristo. Algunos le rechazaron, pero otros le recibieron. Y aquellos que le recibieron pudieron ver la gloria de Dios manifestada en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que el mundo pueda ver a Dios en nosotros. Que el mundo pueda ver a Dios. Pero ya, como decía mi esposa, ya no de una manera teórica solamente, sino que de una manera literal. Que ellos puedan ver el amor de Dios, puedan ver la paz de Dios, puedan ver la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Amén. Para que se cumpla la palabra. ¿Qué palabra se tiene que cumplir? Lo que hemos visto y oído, dice, esto anunciamos. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, dice. Tocante al verbo de la vida, esto anunciamos. Gloria a Dios, ¿Vio? aleluya, Lo que gloria a palparon Dios. nuestras manos. La gracia se tiene que palpar, hermano. La gracia se tiene que palpar. Y esa es nuestra responsabilidad como iglesia local, como iglesia, como cuerpo de Cristo universal, dar a conocer esta gracia. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. No sé si querés agregar algo más. Todas buenas noticias. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora? Amén. Vamos a disfrutarlos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a disfrutarlos. Aleluya. Gloria a Dios. Al Y sí, cuando usted tiene hambre y alguien le pone un manjar frente a su mesa, usted ya no trabaja por el manjar, ya está delante de usted. Ahora se sienta y lo disfruta. Y cuando lo disfruta, va y busca otro para compartirlo con él. Amén. Sí, y así Señor. nos pasó a nosotros, hermanos. Nosotros lo disfrutamos y fuimos y buscamos a otro para compartirlo con él. Bueno, ahora le alentamos que usted haga correr esta palabra. Y como siempre, hermanos, le invitamos a nuestras reuniones presenciales los días martes a las 17 horas en la calle Colastiné 8066 entre Escribano y Fragueiro, aquí en el kilómetro 41.700 de la ruta 3. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al número de celular 15 54 13 09 99, para que así también usted pueda tener comunión con nosotros. Y bueno, si anhela visitarnos y conocer más de esta gracia, ahí se puede comunicar y podemos arreglar para que usted pueda llegar a nuestro lugar de reunión. Así también en la iglesia local, en la iglesia central, en la calle José Hernández 384 en Isidro Casanova, hermanos. Gracias damos al Señor por esta palabra, hermano. La verdad que quisiéramos seguir hablando de esta gracia, pero bueno, el tiempo se acorta. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Y porque ahora la gracia, Señor, puede producir en nosotros el carácter de Cristo. Puede producir el carácter de Dios, Señor. Señor, henos aquí, Señor, para que tú puedas transformar nuestra vida, Señor, y puedas a través de estos vasos de barro manifestar este carácter glorioso, para que el mundo pueda conocer que hay Dios en medio de nosotros verdaderamente. Te damos gracias, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos, así como la de cada hermano y hermana que nos han escuchado y lo que van a escuchar luego, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos estaremos encontrando en el próximo programa. Amén.